Continuamos en Noticias Globovisión Internacionales. Recuerden que nos ven por YouTube, Globovisión en Vivo TV, en cualquier parte del mundo. Mis cuentas en Instagram y en TikTok, @BJLuzardo. En esta parte vamos a recibir al periodista y analista internacional Mario Pacheco. Él nos acompaña desde El Salvador. Mario, gracias por atendernos. Bernardo, muchas gracias a ustedes siempre por la oportunidad de poder hablar de estos temas que son de importancia y relevancia para el mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de Cuba. Hace 3 días la noticia era que Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos. ¿Cómo se recibe esta noticia a nivel internacional? Primero hay que decir que Cuba está viviendo hoy por hoy el peor momento desde la llegada de la revolución a la isla. Es decir, no cuenta con sus aliados naturales, Irán mantiene una guerra con Estados Unidos y por otro lado Rusia está enfrascado en una guerra contra Ucrania. Esto le pone en una situación debilitada y sobre todo en una crisis bastante profunda por la falta de la llegada del petróleo, por ejemplo, la escasez de alimentos, incluso de agua, y también los apagones de luz recurrentes en la isla. Esta es una situación tensa con un gobierno del presidente Trump, con otro elemento importante que es la llegada también del secretario cubano o cubano-americano, Marcos Rubio, a esa posición de alto poder. Es decir, Marcos Rubio es un cubano-estadounidense que conoce muy bien la situación de la isla, que se ha visto afectada por la situación política de la isla y que es el que está al frente precisamente de las negociaciones que tú muy bien has dicho. Obviamente, en ese contexto, Raúl Castro y Raulito Castro, el nieto favorito de Raúl Castro, están en esas conversaciones iniciales porque no les queda de otra, diría yo. El presidente Trump es enérgico y como ya lo hemos visto actuar en otros países, cuando hay una toma de decisión no se echa para atrás. Yo creo que Cuba ha entendido ese mensaje y una de las cosas más relevantes que se ha visto este fin de semana, Bernardo, es que al parecer la isla va a abrir a cubanos en Estados Unidos para que puedan invertir en Cuba y se puedan desarrollar nuevas empresas. Esa es una de las novedades que creo que se van a ser anunciadas en los próximos días. Pues justamente, Mario, hace solo algunos minutos, algunas horas, estábamos leyendo la noticia en la cual se anunciaba eso. Uno de los altos funcionarios del gobierno de Cuba hablaba con un medio estadounidense y decía que están abiertos a que cubanos en el extranjero, en Estados Unidos, e incluso empresas estadounidenses, puedan invertir en la isla. Ellos alegan además que es importante que se levante pues el bloqueo que pesa de Estados Unidos sobre Cuba. ¿Qué tan importante es el levantamiento de ese bloqueo y qué tan importante es que se permita que los cubanos fuera de Cuba puedan también pues, invertir en la isla? Esto le va a permitir al régimen tomar una bocanada de aire, quizás un poco de pasividad a medida que vayan cediendo algunas peticiones del gobierno del presidente Trump a la cabeza de Marco Rubio. Es decir, yo creo que este tipo de fenómenos que se van a generar en la isla pueden aliviar un poco la precaria situación que están pasando hoy por hoy los cubanos. Sin embargo, creo que está muy a distancia o todavía muy lejos de ser una posición ideal para los que quieren invertir en la isla. Es decir, hay muchos cubanos en los Estados Unidos que quieren invertir en Cuba, pero que también, mientras no cambie la situación política y el panorama político siga siendo el mismo, regido por el Partido Comunista, por los hermanos Castro, en el caso de Raúl Castro, que ya tiene 95 años, o Raulito Castro, o sea, la familia Castro metida ahí, va a ser bien difícil. Díaz-Canel tiene una posición bastante complicada también al frente del gobierno, sobre todo porque por un lado es él el que está sosteniendo el legado de los Castro en el poder, pero por otro lado también podría ser uno de los principales objetivos de Estados Unidos y es el más prescindible de esos fenómenos o de estas personalidades de Cuba. Creo que en ese contexto, Bernardo, es que se van a analizar las situaciones hoy por hoy en Cuba, pero yo veo venir un cambio en la isla, no sé si político totalmente, es decir, si apartar el régimen y pasar a un sistema democrático, pero sí, digamos, una mayor apertura, no solo en el tema económico, sino también en el campo político. Estados Unidos tiene un protagonismo importante quizás en toda esta toma de decisiones, pero recientemente también hemos visto al Vaticano tomar protagonismo en muchas otras decisiones. ¿Qué tanto puede influir la Iglesia en las decisiones próximas que se puedan tomar en torno a la situación política, social, económica de Cuba? Bueno, el Vaticano siempre ha tenido un peso importante en los temas mundiales, pero no deja de ser nada más un peso que acompaña o a veces una opinión
que no tiene una relevancia directa. No quiero decir con esto que el Vaticano no influya lo que dice el Papa. Sin embargo, lo que vemos de este Papa, que es un Papa más político, muy diferente al Papa Francisco que vimos en la anterior ocasión, el Papa León XIV es un Papa que además es estadounidense, que comprende mucho Latinoamérica, que sabe lo que está viviendo Cuba, y obviamente lo que él pueda opinar o pueda decir va también a definir el rumbo de cómo se esté tratando en la isla. Pero hay que recordar que hay cosas importantes también. El catolicismo en Cuba es bastante fuerte, y acuérdense que hoy por hoy han habido algunos levantamientos que incluso se han repetido en los últimos días en contra del régimen cubano. Habrá que ver cómo responde el Partido Comunista, el gobierno cubano, a estas represiones, y también cómo va a cambiar la opinión del Papa en ese contexto. Pero sin embargo, la Iglesia tiene una opinión de peso que seguramente será escuchada no solo por los cubanos o no solo por el régimen de Cuba, sino también por el gobierno del presidente Trump y por supuesto de Marco Rubio, que es quien, digo y reitero, lidera esta cruzada contra el régimen cubano en la mejor posición del mundo. Es decir, en este momento Cuba ha perdido a sus aliados naturales, y es evidente, los apagones de luz se deben a la falta de la llegada del petróleo ruso, que está más empecinado en la guerra con Ucrania, y sobre todo lo que pueda haber en este contexto con flexibilización, por ejemplo, que han tenido algunas sanciones por parte del presidente Trump al petróleo ruso para que pueda aliviar la situación en estos días de crisis en el Medio Oriente. Para concluir este análisis que nos ha presentado en la mañana de hoy, Mario, preguntarte, conociendo las características de Trump, de Marco Rubio, y también las características del gobierno de Cuba, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas y en los próximos meses que realmente suceda? Quizás es difícil adivinarlo, siempre lo decimos, pero quizás anticipando un poco los caracteres de cada gobierno, ¿qué podemos esperar? Con lo que hemos visto en los incidentes de los últimos meses, es decir, lo que ha hecho Trump con algunos países donde ha intervenido, yo sí creo que va a abrir un puente de comunicación. El gobierno cubano se va a ver obligado a acatar ciertas disposiciones que Estados Unidos le va a indicar. Yo sí veo venir una apertura económica en primera instancia y una flexibilización en el tema de viajes de cubanos hacia la isla y de cubanos de la isla hacia los Estados Unidos o otras partes del mundo. Creo que el cambio político no va a ser inmediato, no se va a dar de golpe. Sin embargo, podemos empezar a ver algunos cambios también, alguna flexibilización en la toma de decisión política. Creo que Estados Unidos, y en los años que le quedan al presidente Trump, que son un par de años, creo que será importante el papel que se desempeñe, y vamos a ver hasta dónde Marco Rubio quiere intervenir verdaderamente en la isla. Lo que sí es cierto es que Raúl Castro tiene 95 años y el único sucesor que se ve a la vista es Raulito Castro, que es su nieto favorito, como decía, y que es el que puede tener la peña, pero no tiene el peso ni de Raúl ni de Fidel. Entonces, esto sí podría significar un parteaguas en la vida política de Cuba. Gracias al periodista y analista internacional Mario Pacheco, nos acompañó desde El Salvador. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.